referimos es de que en el carbón, de que vamos a darle el número más bajo a donde tenemos un enlace doble o un enlace triple. En este caso, aquí tendríamos nuestro carbono 1. Y empezaríamos a nombrar la molécula, carbono 2, Veo carbono que ya se 3, están conectando, jóvenes, bienvenidos, buenas tardes. En el caso del acetileno, es en un momento iniciamos, solo estoy buscando la pudiéramos ver así, es como una excepción, ¿verdad? Terminamos un poquito ¿Por qué? más antes ¿Por qué le damos la terminación eno? Si tiene 3 enlaces, un enlace triple. Esto es porque este es un compuesto especial, por así decirlo, ¿verdad? Y tiene también ese nombre especial. ¿Qué pasa con el metano? Tendría más o menos esta forma, ¿verdad? Como la que vimos anteriormente. Tricloroetileno. Tricloro, 3 cloros. Aquí vemos un compuesto que ya no está formado únicamente a base de carbono e hidrógeno, sino que ya tiene un compuesto halógeno, el cloro. De igual forma, el cloro presta un electrón. Y tri porque tenemos 3 cloros, etileno. ¿Por qué? Porque miren cuál es la fórmula. Etileno, ¿verdad? Enlace doble. Trinitrotolueno. Un tolueno es un benceno. El benceno es la forma cíclica de 6 electrones con enlaces dobles. Y el tolueno lleva carbono y 3 hidrógenos. Entonces, este es el tolueno. Vamos a dar un poquito de tiempo porque veo que se están conectando ahí todos. Gracias por la puntualidad. Aquellos que siempre nitro, están antes de tiempo, y un tolueno. ¿verdad? TNT, muy amables. La dinamita. El fenol es similar al benceno y al tolueno, solo que no lo vuelve un tolueno, sino que tenemos un grupo hidroxilo, como un grupo funcional. Y a eso es a lo que llamamos un fenol. Y el benceno, que es simplemente la figura cíclica, conformada por 6 carbonos. Se están conectando todos, mejor voy a mandar de una vez las presentaciones. 3 enlaces dobles dentro de ellos. Que veo que se están conectando. Entonces, de esto podemos decir, un hidrocarburo puede ser o se va a clasificar en alifáticos y aromáticos. Ya vimos, el aromático lo vamos a clasificar en una forma simple como el benceno. Los alifáticos podemos tener saturados e insaturados. Saturados, como el alcano. Insaturados, como los alquenos y los alquinos. Bien. Veamos entonces a qué se refiere ese concepto. Ya vimos, alifáticos pueden ser cadenas lineales, aromáticos cadenas cerradas. Pero ahora veamos a qué se refiere esa parte, saturado e insaturado. Aquí una jovencita, un hidrocarburo saturado, gracias, Celeste Archila, mandó son aquellos compuestos químicos que tienen sus 4, átomos de carbono mediante enlaces simples, aquí está. Como el metano. Están formados por la unión exclusiva de carbonos e hidrógenos. Se obtienen por destilación fraccionada del petróleo o del gas natural. Entonces, ¿qué nos dice? De que un hidrocarburo saturado va a tener enlaces simples, como los que veíamos, ¿verdad? Etano, propano, metano. Esos son enlaces simples. Por lo tanto, eso los convierte en hidrocarburos saturados. Un hidrocarburo insaturado, por el contrario, es aquel hidrocarburo que tiene alguno de sus átomos de hidrógeno no saturados. Que son las presentaciones. Es decir, que va a estar unido a otros átomos, no por enlaces simples. Bueno, sino las presentaciones la tienen desde la 1 hasta la 5, que sería de áreas protegidas. Pueden ser alquenos. Si recordamos este concepto, esta terminación, ¿verdad? Y nos decía de que esos iban a tener enlaces dobles. Pero también existe el concepto de alquinos. Sí, estas serían las que les ¿Y este qué va a tener? Enlaces triples. Entonces, un hidrocarburo saturado va a tener enlaces sencillos, enlaces simples. Bueno, ya tienen todo lo que es la información, jóvenes. Ahí veo que se están conectando más. Va a tener enlaces dobles o enlaces triples. Si es enlace doble, va a ser un alqueno. Aunque falta todavía acá conectarse, jóvenes, no han llegado a la cantidad exacta. Y cuando veamos la nomenclatura, vamos a utilizar terminación ano para los enlaces simples, terminación ahí ya tienen desde eno la 1 para hasta enlaces la 5 dobles, para que ustedes empiecen ya a elaborar sus preguntas, para los enlaces triples. ¿verdad?
y que esto no lo vamos a quedar ya para adelante. Última hora. Recuerden, si ejemplificáramos en el caso de áreas protegidas, pues dentro de 15 ese texto que acabamos de ver, o sea que todavía tienen una semana más para elaborar la forma sus preguntas. De hacerlo. Veamos un saturado, un alcano, cadena principal conformada por carbonos. Ahí les está entonces llegando. Sí lo convierte en un hidrocarburo. ¿Cuál es la condicionante para que este hidrocarburo sea alcano y sea saturado? Que todos sus enlaces sean simples. En este caso tenemos el butano. El butano tiene 4 carbonos. Jesús, ahí me acaban de escribir. Ahora, así como tenemos ese saturado, también podemos tener insaturados. ¿Qué pasa con los insaturados? Cadena principal. Terminan de conectarse todos. Aquí tenemos un etileno, como decíamos, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? En el etileno, 2 carbonos. Esa es su cadena principal. No es etano, ¿verdad? Fuera etano si tuviera un enlace simple. Tendría más hidrógenos. En este caso, como tiene un enlace doble, es etileno. Terminación eno, ¿verdad? En la terminación eno, pues nos indica un enlace doble. Ahora, ¿qué sucede con el alquino? Bueno, cadena ya principal, tienen desde la aquí 1 a la tenemos 5 un propano, ahí las 3 carbonos, y el enlace triple. Hizo el favor de mandar los PDFs que ¿Y qué nos dice el enlace triple? Ya los tienen que aquí disponibles. tenemos Vamos a dar inicio a la clase de una vez. Dense cuenta cómo se reduce aún más el número de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este carbono le está prestando únicamente un hidrógeno y 3 electrones a este carbono. El carbono 2. Bien. Veamos, el carbono 2 no tiene hidrógeno. ¿Qué vamos a desarrollar hoy? ¿Por qué? Porque le está prestando 3, cómo el carbono 1 elaborar los manuales, y un electrón, el carbono 3. Para evaluar la efectividad del manejo de las Entonces, áreas protegidas. Cuando hablamos de un alcano, vamos a tener más hidrógenos. Un alqueno se reduce el número de hidrógenos. Pues estará desarrollando lo que pues se reduce aún más ese número de hidrógeno. Saben que es el curso manejo. Más adelante vamos a ver una proporción o una fórmula a través de la cual podemos determinar esa proporción para determinar el número de hidrógeno. Yo les hago llegar la información. Entonces, si quieren agregar algo, de acuerdo a la cadena que forma, información, es muy bienvenido. Alifáticos y aromáticos. Es importante podernos enriquecer, ¿verdad? Algo muy sencillo. Alifáticos. Veamos acá. Cadenas abiertas. Hay ya conectados? Ya tenemos varios conectados acá, pero no hemos llegado a la cantidad cadena total. Lineal. Algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, buen provecho, por ejemplo, estas estructuras? El benceno, que lo podemos ejemplificar así. Un minuto más les doy. Iniciamos. O ya en una forma estructural más desarrollada. Bueno, de esta forma. A las 45 es que inicia, ¿verdad? Pero vamos a iniciar. Están llenos sus carbonos con los 8 electrones. Así salimos un poquito antes del curso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el aporte de un electrón del hidrógeno, el aporte de otro electrón del carbono y el aporte de 2 electrones de este carbono. Y todos están en esa forma. Le aportan un hidrógeno 1, otro carbono, otro electrón y otro carbón, 2 electrones. Todos responden a la misma fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Alifáticos y aromáticos. Ahora sí, jóvenes. Manual para evaluar la efectividad en el manejo de las áreas protegidas. Cadenas lineales. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Cadena ramificada. Que ustedes, alumnos de la Universidad Rural de Guatemala, así, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cadena ramificada, vamos a buscar cuál es la cadena de carbonos más larga. Incluso las coincidencias aquí tenemos 3 que carbonos. Identifican a cada uno de los manuales. Si lo nombramos en esta forma, tendríamos 3 carbonos. Esto es con el fin de poder evaluar la efectividad del manejo. Pero ¿qué tal si lo nombramos en esta forma? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, para ese procedimiento, en este caso, ¿verdad? Esta está sería el procedimiento metodológico del UICN-CMAP. Este carbono sería nuestra donde ramificación. podemos ir viendo los elementos de evaluación, las explicaciones de los criterios evaluados e indicadores un propano potenciales. formando una cadena cíclica. Para los elementos de evaluación, que siempre un poco en un manual tiene que ir un contexto. Pero básicamente seguirá siendo
En ese contexto tenemos que saber hacia dónde vamos a estar ahora o dónde estamos ahora. Podemos tener acíclicos. Esto es en referencia al área protegida. Alcanos, ustedes saben que el área protegida simples, alquenos, pues tiene la función de poder conservar todos aquellos recursos genéticos que están en dentro peligro de los alicíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos, lo que es el recurso de las cuencas cicloalcanos, enlace simple, cicloalquenos, un enlace doble, del área protegida para evitar las contaminaciones, y dentro de los aromáticos, para evitar la muerte de las especies hidrobiológicas que se encuentran en lo que es en la cuenca como el que veíamos anteriormente, o policíclicos cuando tenemos para dos figuras evitar de benceno la contaminación cuando se da el uso del agua potable de la cuenca hídrica. Entonces, recordemos esto, ¿dónde estamos nos va a servir mucho más adelante. ¿Dónde estamos ahora? Alcanos enlaces simples, alquenos enlaces dobles, entonces aquí es donde, permítame, si quiere salir benceno, el video. Figura hexagonal con un enlace, con tres enlaces dobles. Los alifáticos también pueden formar figuras cíclicas. Si no me saca la llamada, ustedes se quedan en el aire. Simples, ciclopentano, 5 carbonos y enlaces simples. Ahora bien, entonces aquí es donde se va a dar la evaluación de la importancia y las amenazas tipo de enlace que tienen, y asimismo lo que es el ambiente de saturados, la parte política, alcanos, ¿verdad? Insaturados, ¿cuáles son esos criterios evaluados e indicadores potenciales? ¿Por qué el aromático es insaturado? ¿Por qué el benceno es insaturado? En un manual tiene que ir especificado la significancia. Tiene enlaces dobles tanto a nivel cultural, a nivel biológico y a nivel económico. Un alifático, cuando hacemos referencia a la significancia a nivel cultural, sabemos que cada país tiene su cultura. Cada país tiene su celebración, también va a ser insaturado, y siempre hay un día especial de poder celebrarlo, ¿verdad? Pero en relación hemos a una escuchado área nosotros protegida, sobre a veces también es importante tomar en cuenta que se toman ciertas áreas para celebraciones y en algún momento todos hemos y ahí es donde vemos la significancia del recurso natural que hay disponible en esa área, ¿verdad? Y tenemos que protegerla. Descubrir, por así decirlo. En la parte biológica de igual forma, ¿verdad? Dentro de porque tenemos que cuidar lo que es la fauna. Ustedes saben que hay mucha caza ilegal, ¿verdad? Que nosotros ingerimos o que nosotros transformamos. Pues entonces, lo que queremos evitar acá es que se extinga esa formarse especie, dentro de nuestro siempre organismo. haya permanencia, porque o cómo es que nosotros los consumimos y que ya pasan a formar parte de nuestro organismo. En la parte económica, de igual forma. El ser humano, ¿en dónde todo estamos ser vivo, ahora? O sea, no tiene la ¿será que capacidad está funcionando de producir el poder proteger las áreas protegidas? Todo tipo de nutrientes o de elementos que necesita. La parte social, ¿verdad? Necesita para ello está generando el poder una entrada económica, porque a veces también lo que es el área protegida a través de otra se utiliza para lo que es un recurso turístico, ¿verdad? Ahora yo les quiero mostrar estos dos elementos del extranjero ácido quieren venir a explorar, ¿verdad? Esas riquezas naturales del país. En algún momento lo van a escuchar y lo van a escuchar como dar la función de la activación económica. Tipo de grasa, por así decirlo. Tiene, el ácido estiárico nos dice que es también, un ácido graso saturado. En la parte de la sociedad que todos hemos escuchado eso mayormente en la televisión, ¿verdad? Empleos, libre de grasas saturadas, libre de grasas trans. Que el sostenimiento de las necesidades de las familias. Existen esos conceptos, pero y también ¿cómo lo podríamos traducir en una parte química? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa un ácido graso saturado, un ácido graso insaturado? Exportaciones de los recursos naturales. El ácido estiárico, por lo tanto, es un ácido graso saturado, el cual está compuesto por 17 átomos de carbono en cadena lineal. Aquí tenemos que ver la relación, por ejemplo, de la institución del CONAP, como que el ácido estiárico es un hidrocarburo, siempre y cuando no más un grupo de ácido carboxílico, el recurso natural cual está presente en aceites. Siempre se les da una cuota, o sea, la cuota es entonces, la cantidad. Por eso, si decimos de que está presente en grasas animales y vegetales, pero y nosotros ingerimos grasas animales y vegetales, o sea, ya después ya no pueden realizarlo. Por eso es entonces de que la química orgánica tiene la obligación y el compromiso. ¿Por qué? Porque el carbono pasa a formar parte de los organismos. Siempre y cuando tenga el permiso. Ácido estiárico saturado. Si es veamos el ácido oleico.
hace su nos dice que es monoinsaturado, es decir, que solo tiene un enlace doble, ¿verdad? Pero llega un momento que no es sinónimo de uno. Bien a futuro, de la serie omega 9. Empieza a por eso es que hablamos de omega 3, omega 6, omega 9. Quiere ir a sacar más, son o extraer al bosque de una forma ilegal. Típico de los aceites vegetales, ¿verdad? Entonces, como el aceite de oliva, el cártamo, el aguacate, etc. ¿verdad? Ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En donde ustedes pueden entrar a la institución. Veamos entonces la composición química la página de la institución, de estos ácidos grasos. Los manuales de procedimiento, están todos los reglamentos, ¿verdad? Cadena lineal formada por 17 carbonos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comete un acto ilícito, hidróxido, ilegal, ¿verdad? que sería el hidrógeno y el oxígeno, también, y por un grupo oxo. En cuanto a dónde estamos ahora, decir, ¿qué amenazas unido a un doble enlace tanto internas como externas para la extracción de recursos? La fórmula estructural ahorita, ¿verdad? del ácido estiárico. Entonces, ¿qué amenazas pueden existir? ¿Por qué es saturado? Porque no vemos que no haya un convenio con la comunidad enlace doble para o enlace poder suplir triple. sus necesidades. Entonces, ahí ¿Qué es donde pasa se generan con esos el ácido tipos oleico? de conflictos y amenazas. Y vamos a ver esta en donde parte. las comunidades el ácido oleico vienen, nos dice insaturado. No está cumpliendo, ¿por qué? Porque aquí tenemos nuestro enlace doble. Es insaturado. Y tiene la misma estructura, los mismos 17 carbonos que el ácido estiárico. Hay que evitar. Pero si nos damos cuenta, por pasar de saturado a insaturado, es que tenemos una molécula completamente diferente. Su grupo hidroxilo, su grupo oxo unido con un doble enlace al carbono. ¿Qué problemas se pueden ¿A qué se refiere la terminación cis? ¿Cómo poderlo solucionar? A que los hidrógenos también, se posicionan y ver en la vulnerabilidad del estatus legal del área protegida. La configuración trans que Por nos ejemplo, dice de que vamos a tener un hidrógeno en la parte superior y el otro hidrógeno en la parte inferior. Lo que hacen es que su en este caso, como están en la parte superior ambos, o en la misma posición ambos hidrógenos, esa es la configuración. En función de lo que es la institución, entonces, si nos damos cuenta, con el hecho de votar cómo un árbol, cambia, ¿verdad? Ya llega de un simple enlace doble a un enlace triple, la configuración y por lo tanto la estructura y por lo tanto las funciones y las características físicas que pueda tener un hidrocarburo. Si lo están haciendo Compañeros, de una ha sido todo por este día. Entonces ahí es donde se tiene que enfrentar con la ley, ¿verdad? Entonces hay que ver ese estatus legal de las personas que están, en este caso, accionando. También lo que es la demarcación y la fragilidad que puede ver en el área, ¿verdad? Asimismo, lo que es el contexto nacional. Aquí tenemos que ir viendo lo que son las políticas nacionales. Qué es lo que se ha ido actualizando, ¿verdad? En los reglamentos, qué se ha ido cambiando en cuanto a las leyes. También tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Y los socios actores, que en este caso son comunidades, pueden ser tours, pueden ser operadores, ¿verdad? Para, en este caso, pues llevar una sana paz en cuanto a los conflictos de la relación social. También tenemos lo que es la planificación. Esto tiene que ir enmarcado en el manual. Y en la planificación, por ejemplo, ustedes preguntarán, ¿dónde queremos estar? Siempre haciendo referencia, vean que ustedes como administradores del área protegida, ustedes se preguntarán, ¿dónde queremos estar? Entonces, ahí es donde viene y se empieza a realizar lo que son las evaluaciones de diseños y planificaciones de las áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se va a ir viendo las legislaciones políticas, ¿verdad? O sea, la legislación y las políticas que están enmarcadas para el área protegida. ¿Qué es lo que protege? ¿Quiénes son las personas comprometidas en cuanto a la administración del área, ¿verdad? También si son personas representativas, si saben arreglar conflictos, si hay conectividad con la sociedad, con las comunidades, ¿verdad? Ver en qué acuerdos llegan. Entonces, aquí se da lo que es el diseño del sistema, ¿verdad? El diseño del sistema tiene que ser comprensivo, adecuado, representativo. Tiene que tener conectividad y viabilidad, ¿verdad?
tanto de vía alterna como externa, ¿verdad? Interna. Y también lo que son las escalas y las zonas de amortiguamiento. Aquí entra también lo que es la planificación, donde tenemos que tener objetivos claros, tenemos que tener también los planes de manejos y la identificación de los recursos. Toda aquella persona que quiera registrar su terreno privado como área protegida tiene que llevar a cabo lo que son planes de manejo y lo que es la identificación de los recursos, o sea, cuántos recursos disponibles hay en el área, ¿verdad? Si hay recursos, por ejemplo, puede ser especies exóticas o especies silvestres. Cuando les digo exóticas, son aquellas plantas que son introducidas al país, ¿verdad? O sea, que son de otro país que se introduce al lugar que no son de origen. A eso se le llaman las plantas exóticas. Y las plantas nativas, pues son nativas, ahí sí que de esa región donde se encuentran, ¿verdad? Puede ser de solo esa región o puede ser del país, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la monja blanca no se da en cualquier lugar, ¿verdad? Esa sería una especie nativa. ¿Por qué? Porque se encuentra en una sola región. También, ¿verdad? Es necesario en la parte del plan de manejo ir proyectando en lo que es, en este caso, el manejo del recurso forestal como el recurso de flora no maderable. Por ejemplo, en Petén, ¿verdad? Ahora se hace concesiones forestales, donde se apoya a lo que son a las comunidades y aquí pues forman acuerdos con lo que es las instituciones. Esos acuerdos se van proyectados en el plan de manejo, por ejemplo, en la existencia de productos, o sea, de plantas forestales o árboles forestales, ¿verdad? Donde se va viendo por sectores o por áreas y va en secciones, ¿verdad? Ver, en este caso, la cantidad de árboles que hay disponibles, porque a veces es necesario realizar raleos. Ahora ustedes se preguntarán por qué es necesario el raleo. A veces tiende a aumentar la densidad de árbol, ¿verdad? Y cuando ya se aumenta, pues esto hace que se empiece a decaer el bosque. ¿Por qué? Porque se expande tanto la parte de las copas de los árboles que ya no hay ingreso de los rayos solares. Y ustedes saben que el ingreso del rayo solar pues ayuda a que en este caso la parte foliar del árbol, ¿verdad? Entre la función de la fotosíntesis para la entrada de sus nutrientes, ¿verdad? Y la formación en este caso, de la coloración de la hoja, que la fotosíntesis, acá pues es bien necesario el raleo porque también, ¿verdad? Aparte de lo que es la densidad de la luz, las entradas de luz, también a veces hay árboles que cumplen lo que es su tiempo de estadio y tienden a caerse, ¿verdad? Entonces, al caerse, lastiman los árboles jóvenes. Entonces, ahí es donde hay que empezar a realizar esos raleos de quitar los árboles muy viejos que tienden a lastimar los árboles que están con vigor, ¿verdad? Por eso es que se hace esas concesiones forestales. Bueno, las concesiones forestales tienen una función. La función es reproducir, comercializar y volver a reproducir, ¿verdad? A modo de que se le da cierto tiempo de años para que el árbol se crezca y se desarrolle, porque ustedes saben que un árbol no se va a dar en 1 o 2 años, se lleva bastante tiempo, entonces tienen que esperar a ir, ahí sí que se podría decir a tiempos de años, ¿verdad? Que ese árbol se espese en lo que es en su tallo. Luego tenemos acá la parte de los insumos. En la parte de los insumos es qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que necesitamos. Entonces aquí es donde tienen que hacer lo que es la evaluación de los recursos necesarios para poder implementar ese manejo que van a realizar en el área protegida, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos lo que son los recursos para la organización. Aquí tienen que tener un mutuo acuerdo, ¿verdad? En cuanto al personal que se va a utilizar para el área, ¿verdad? También los fondos que van a obtener, si tienen fondos disponibles o si les hace falta recursos económicos, así también como lo que es en la parte del equipo y la infraestructura. Ustedes saben muy bien que es bien importante que cuando se maneja una área protegida, tiene que ser un personal con alto conocimiento en cuanto al tema, ¿verdad? Porque a veces tiende a pasar, ¿verdad? Que se contrata a personas que no tienen la experiencia necesaria, entonces ahí se pierde el tiempo en estarlos capacitando, ¿verdad? Pero no es malo capacitar gente. Lo malo es que a veces solo llegan, se capacitan y con la misma se van. Eso es lo malo, ¿verdad? Entonces se pierde tiempo, se pierde recurso económico y se pierde a la gente, ¿verdad? Entonces ahí entra también lo que es el trato del personal. En la parte de los fondos, de igual forma, ¿verdad? Hay que proyectarse anualmente cuánto recurso económico cuentan, cuánto se va a gastar en cuanto a la contratación de personal, en la compra de equipo, ¿verdad? Y pues si hay que hacer modificaciones de acuerdo a cosas que no cuentan en ese momento y pues a un futuro necesitan, ¿verdad? También hay que tomarlo en cuenta. Y el equipo, pues también todo lo que es el recurso, por ejemplo, en la parte de poderse transportar los vehículos, ¿verdad? Tienen que proyectarse la cantidad de combustible. Si ustedes saben muy bien que un carro, pues siempre va a tener defectos mecánicos, ¿verdad? También tienen que proyectarlo en la parte de los fondos para ver si cuentan con ese recurso y incluirlo, ¿verdad? Ustedes saben que un cambio de llanta ya aquí ya representa algo económico, como lo que es también, por ejemplo, el combustible, lo que es, por ejemplo, el representar una persona, porque hay personas que no manejan carro, entonces un chofer ya representa recurso económico, ¿verdad? Poder contratar un chofer, muchas cosas que se les podrían incluir acá, por ejemplo, en la parte del uniforme del personal, ¿verdad? También entraría ahí, por ejemplo, lo que son las computadoras. Ustedes saben que la computadora es bien necesaria para poder recopilar la información en cuanto a lo que es al área protegida y estar actualizados, ¿verdad? Y en la infraestructura, a veces no se cuenta con edificios propios, a veces se cuenta con, por ejemplo, un edificio en alquiler. Eso también tiene que entrar en la parte de los fondos, ¿verdad? Asimismo, el recurso para el área, ¿verdad? Por ejemplo, en el área igual entra siempre lo que es en este caso personal, fondos y equipos de infraestructura, ¿verdad? Y los socios, hay que ver qué tipo de socios puede llegarse a conformar con la institución, ¿verdad? Puede ser municipales, pueden ser universidades, e incluso pueden ser colegios, porque recuérdense muy bien que en las universidades siempre tiende a dar lo que es la investigación, ¿verdad? Si hablamos en la parte de especies protegidas, en la parte de flora, a veces las universidades pues hacen investigaciones en cuanto a la elaboración de productos medicinales y pueden ser productos medicinales a base de productos naturales, que es en este caso la flora no maderable. También, ¿verdad? En la parte de la municipalidad también se puede dar convenios o socios, pueden ser socios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la institución llegara a faltar lo que es una persona profesional y podría ser, por ejemplo, en la parte ambiental. Las municipalidades siempre cuentan con profesionales ambientales, entonces ahí a veces se da de que se prestan el personal, ¿verdad? Para ir a subsistir las necesidades de la institución. Y así sucesivamente se podría ir viendo toda la parte de insumos. En la parte de procesos, de igual forma, ustedes preguntarán en el manual, ¿verdad?
¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y aquí es donde van a tomar en cuenta la evaluación de las prácticas del manejo. En las prácticas del manejo se va viendo lo que son los procesos de manejo adecuado y apropiado, ¿verdad? Entonces ahí es donde va entrando lo que es el planeamiento, el mantenimiento, el control y lo que es la protección. Asimismo, lo que es el entrenamiento, la educación, la investigación. Por ejemplo, la investigación era la parte de donde les mencionaba de las universidades, ¿verdad? El monitoreo, asimismo lo que es la evaluación e incluso lo que es el manejo de los visitantes y el manejo de los recursos naturales y culturales. También entra de cómo lo hacemos en la parte de la participación y la resolución de conflictos, así mismo como lo que es el manejo personal o el control de presupuesto y financiero. Entonces, esos procesos tienen que ir de la mano con las instituciones como en la parte clave de los socios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde van a planear cómo poder manejar su recurso económico, cómo poder, en este caso, ¿verdad? Ir capacitando al personal para que pueda cumplir con todo lo que se les solicita en cuanto a la protección del área. Asimismo, ¿verdad? También tener ese mantenimiento del área, una área limpia. Ustedes saben muy bien que a veces pues se tiene que dar, como dice acá, ¿verdad? El manejo de los visitantes. Por ejemplo, a veces se utilizan, como les decía anteriormente, de la parte turística. Las áreas se utilizan para, en este caso, ¿verdad? Para personas extranjeras y aquí pues ya hay una interacción con el visitante. ¿Por qué? Porque hay que ver si el visitante pues tiene lo que es una educación ambiental, ¿verdad? Cuando nos referimos a la educación ambiental, acá nos inducimos, por ejemplo, si son personas que no tiran la basura en la parte del área, ¿verdad? Que están visitando. En cuanto a lo que es el respeto de la existencia de los animales, o sea, la fauna, ¿verdad? Si no lastiman a los animales, si no los molestan, o sea, que ahí hay que ir teniendo como esa, se podría decir, ese cuidado. También la protección, ¿verdad? Hay que tener mucha protección en cuanto a la existencia de los recursos, porque a veces también hay personas que solo llegan, entran y empiezan a ver qué es lo que existe para ver cómo se planean y poder entrar de una forma ilegal y extraer lo que hay en esa parte del área, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado de esos procesos en los cuales ustedes lleven a cabo. También, ¿verdad? El manejo del recurso natural. Por ejemplo, en el manejo del recurso natural, si ustedes están implementando ahí poder realizar una empresa en el área, porque a veces en las áreas protegidas, ¿verdad? Existen empresas que son reproductoras y comercializadoras que la maneja la comunidad, pero siempre y cuando va de la mano con el área, o sea, la parte administrativa del área, ¿verdad? Del área protegida. Por ejemplo, en la parte de las concesiones forestales, ¿verdad? En las concesiones forestales, acá pues siempre va en relación con comunidades que están de escasos recursos. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? De escasos recursos. Esto es con el fin de poder subsistir las necesidades de las comunidades y siempre sean amigables, en este caso, con la administración del área protegida, ¿verdad? Ustedes saben que siempre van a recibir un incentivo para que ese incentivo, pues, ellos puedan trabajar y puedan subsistir su necesidad, sin necesidad de tocar el bosque, ¿verdad? O sea, siempre lo van a cuidar. ¿Por qué? Porque se les dan metas a ellos que si no cumplen con este caso de que lo que se les llega a especificar, entonces no tienen su paga, ¿verdad? Entonces ahí es donde se incentivan a las personas a hacer las cosas bien. También, ¿verdad? En la resolución de conflictos, hay que tener mucho cuidado cómo poder solucionar un conflicto, ser prudentes, ¿verdad? En cuanto a cómo le hablamos a una persona, no todas las personas captan el mensaje de forma general. Hay personas más sensibles, hay personas mucho más duras, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener tacto, ¿verdad?
Eso es bien importante en una resolución de conflictos para que no se les complique en cuanto al poder llegar a un acuerdo. También el control del presupuesto y el control financiero, ¿verdad? Hay que tener en cuenta acá, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos, así es como yo voy a ir haciendo los gastos del presupuesto para que no me falten y no entren en conflictos con los gobernantes que están más arriba y por una mala administración, pues no se dé el uso necesario de ese recurso económico. Eso va todo en el manual. También en la parte de lo que es el elemento de evaluación, van los resultados. En los resultados, por ejemplo, ¿cuáles fueron los resultados, verdad? O sea, ustedes se preguntarán cuáles son los resultados. Aquí se da lo que es la evaluación de implementación de los programas de manejo y las acciones de entrega de bienes y servicios. ¿Cuáles son esos criterios evaluados e indicadores potenciales? Aquí se da lo que son resultados de las acciones de manejo. Aquí entra lo que es evaluación de implementación de planes de manejo, lo que son planes anuales, lo que son gastos del presupuesto anual. O sea que si se dan cuenta, las acciones de manejo en cuanto a las implementaciones de plan de manejo anual y lo que es el plan de manejo que va proyectado 5 años, siempre van acorde, en este caso, al manejo del recurso natural, ¿verdad? Tienen que saber el ciclo de vida de la planta. En caso de que, por ejemplo, se da mucho en la parte de Petén, ¿verdad? Donde hay convenios con lo que es la institución del CONAP, y lo que hacen ellos es de que se comprometen con la institución de poder darle un mantenimiento a lo que es la parte de sotobosque. El sotobosque, ustedes saben que son todas aquellas plantas que están bajo de un bosque. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas personas están obligadas a poder informar a lo que es a la institución del recurso que han estado extrayendo. Por ejemplo, si hablamos en la parte del chate, o sea, el cultivo de chate, ustedes saben que el cultivo de chate, cuando se siembran las semillas, tarda un tiempo de poder crecer y desarrollarse la planta de 3 años. Luego de los 3 años, pues ellos dan sus hojas, ¿verdad? Y la extracción de la hoja se da a cada 3 meses. ¿Por qué? Porque se va renovando cada 3 meses. Entonces, ahí es donde se proyecta, ¿verdad? Anualmente, y es lo que se le llama POA. Se proyecta anualmente cuántas hojas se va a sacar de tales cantidades de plantas. Entonces, toda esta información tiene que ir en un plan de manejo y un plan anual, siempre y cuando haya extracción, ¿verdad? En este caso, de producto no maderable, que es la flora no maderable en su sotobosque. Aquí es donde también se queda un cierto porcentaje, tanto la institución como la mayor parte para lo que es la comunidad. Y ahí es donde se puede dar ese arreglo, ¿verdad? Para el manejo de poder subsistir las necesidades de la comunidad y no surja lo que son los conflictos. Asimismo, ¿verdad? Tiene que ver lo que son los servicios y bienes. Aquí es donde se da lo que es la cuantificación de los servicios y los productos que van generados de los procesos del manejo. O sea que ahí es donde cuantifican qué servicios está brindando la comunidad. Si se les da esa ventaja, la comunidad está obligada, ¿verdad?, a poder cuidar también el contenido natural del bosque. Ese es el arreglo mutuo que siempre se da con la parte del CONAP. La disminución de amenazas. O sea, en los resultados tiene que haber también disminución de amenazas. ¿Por qué? Porque si se está manejando de una forma adecuada, el poder proyectar en un plan de manejo y poder extraer, en este caso se podría decir la parte del follaje del chate,
pues no tendría que haber conflictos con las comunidades. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que haya un buen manejo y que haya un mutuo acuerdo. Impactos. ¿Cómo van a ser los impactos? O sea, ¿cómo lo hacen? Aquí se tiene que ver también lo que es la evaluación de las prácticas del manejo. Aquí, en cuanto a los impactos, tienen que ver los efectos del manejo y esto va en relación a los objetivos. Por ejemplo, una evaluación cualitativa y lo que es cuantitativa. Cuando decimos de una evaluación cualitativa, estamos haciendo referencia a simple vista, ¿verdad? Cómo está el estado del bosque, cómo se encuentra, si lleva un buen manejo. En la parte cuantitativa ya estamos viendo, ¿verdad?, la cantidad de recursos que hay disponible en el bosque. Entonces, estos logros se van a ver a base de los objetivos. Estos objetivos se van a reflejar en el plan de manejo y aquí es donde van a ver si hay amenazas específicas y si en este caso se está dando la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, aquí, como dice, se da lo que es la relevancia de los objetivos de la categoría del manejo y se da lo que es la evaluación de los bienes y servicios en relación a la conservación y desarrollo. Eso es en cuanto a la evaluación de, por ejemplo, de un manual. Y esto es conforme al procedimiento metodológico del USN CMAP. Más adelante vamos a ver qué significa USN y qué es CMAP. Bueno, aquí tenemos lo que es el procedimiento metodológico de la WWF-CATI, ¿verdad? Este es un manual en la cual indica que sirve para poder evaluar la efectividad del manejo de las áreas protegidas. En ese manejo hay pasos. ¿Cuáles son esos pasos? El primer paso es la identificación del área protegida a evaluar. También está lo que es la selección del equipo núcleo de evaluación y actores claves de la comunidad. Y también se da en el paso 3 la recolección de información primaria y secundaria. Asimismo, se da lo que es la selección de indicadores variables, las subvariables y su ubicación en ámbitos. Ya casi terminamos, jóvenes. Vamos a terminar un poquito más temprano. También se da lo que es la aplicación de procedimientos de evaluación. Aquí podemos ir viendo cómo se va expandiendo cuando se habla sobre escalas generales de calificación y ponderación. En las escalas generales de calificación y ponderación era cuando se veía, ¿verdad?, el porcentaje y el significado del porcentaje en cuanto a una evaluación en las presentaciones anteriores, cuando estábamos de satisfactorio a insatisfactorio, ¿verdad? Y ahí pues había un porcentaje de calificación que estaba de 0 a 4. 0 significaba insatisfactorio y 4 muy satisfactorio. No sé si se recuerdan esa parte. También se da lo que es la definición de escenarios. Asimismo, se da la calificación de variables, la calificación de subvariables y la calificación de los parámetros. Luego se da lo que es la evaluación del ámbito administrativo y lo que es la evaluación del ámbito político, ¿verdad? ¿Cómo es que se está llevando esa parte administrativa de los recursos naturales como los recursos económicos del área, ¿verdad? Se da esa evaluación al grupo administrador del área. También en el ámbito político, ¿verdad? Si están cumpliendo con las políticas, las normas, los reglamentos, si los llevan a cabo y si no hay conflictos con comunidades para poderlos aplicar, ¿verdad? Ahí ya entra el manejo del personal. También, ¿verdad?, entra lo que es el ámbito legal, entra lo que es el ámbito de planificación, entra los ámbitos de conocimiento, entra la evaluación del ámbito de programas de manejo. A veces existen programas donde el grupo administrativo tiene que estarse actualizando y pues por medio de programas también, ¿verdad?, empiezan a colectar información del área y esto les ayuda a poder llevar un control.
La evaluación de los usos evaluación del ámbito de los usos ilegales, por ejemplo, si el grupo administrador, ¿verdad?, está haciendo las cosas legales o ilegales, ¿verdad?, también se llegan a reflejar a la hora de hacer esa evaluación, porque puede ser que cometa una ilegalidad y a la hora de una fiscalización por parte de la Contraloría, pues ahí llegan lo que son las famosas multas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se refleja esa información también. También la evaluación del ámbito de características biogeográficas. Eso también, si no se, en este caso, pues si hay un mutuo acuerdo con la comunidad, ¿verdad?, pues la comunidad no va a tocar lo que es la parte geográfica del área protegida, o ya sea que el grupo administrador de las áreas protegidas no abusen con la comunidad de estarles quitando tierras, ¿verdad?, y cumplan con su característica geográfica, o sea, su línea geográfica. La evaluación de ámbitos de amenazas, de igual forma, ¿verdad? También tienen que, esto va a ir reflejado tanto cualitativo como cuantitativo. La interpretación y evaluación del manejo, como lo que es, en este caso, la proyección del sistema de evaluación. Y asimismo, también se va a ir viendo lo que es el evaluando la efectividad del manejo del sistema del área protegida, como evaluando la gestión hacia las zonas de influencia. También se dan lo que son algunas recomendaciones para lo que es la aplicación del procedimiento. Veamos cuáles son. Está la selección de indicadores de ámbitos, está la selección de indicadores de variables, está la selección de indicadores de subvariables, está la indicación de los parámetros y también tenemos lo que son los criterios de evaluación en cuanto a la estructuración de condiciones. Asimismo, se da lo que es la escala de calificación y se da la elaboración de hojas de recolección de información, o sea, las libretas de campo, ¿verdad? También se da lo que es la medición de la efectividad del manejo. O sea, qué tan satisfactorio y qué insatisfactorio está el manejo y si no hay que hacer alguna rotación de personal o capacitar al personal, ¿verdad? Aquí tenemos el significado de cada una de las siglas que estuvimos viendo en cuanto a los procedimientos de manuales. Por ejemplo, está CEMAP. CEMAP es una organización que es, en este caso, significa Comisión Mundial de las Áreas Protegidas. Tenemos la UICN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Tenemos la WWF, que es el Fondo Mundial de la Naturaleza. Tenemos CATI. CATI es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Y tenemos PAC. PAC es la Planificación para la Conservación de las Áreas Protegidas. Y tenemos EAPC. EAPC es donde se ven los estándares abiertos para la práctica de la conservación. Jóvenes, ese sería el contenido del día de hoy. Y acá están las 5 preguntas que ustedes deberán responder. En la pregunta número 1 dice, ¿cuáles son los elementos de evaluación del procedimiento metodológico UCN-CEMAP? En la pregunta número 2, ¿qué significa EAPC? En la pregunta número 3, ¿qué significa USN? Aquí se me cruzó. A ver. Y UCN, creo. Aquí. Y luego mencione 2 primeros pasos para los procesos metodológicos de la WWF-CATI, que rige el manual para la efectividad del manejo de las áreas protegidas y qué significa CATI. Eso sería todo por el día de hoy. Yo agradezco la atención de cada uno de ustedes. Gracias por la puntualidad de aquellos que estuvieron antes de la hora, ¿verdad? Y pasen una feliz tarde y bendiciones a cada uno. Muchas gracias.